Empezamos con las lesiones de partes blandas. Y como ven, el enfoque de este resumen va a ir casi con la misma metodología para todo. Una columna de generalidades. En generalidades vamos a ver sobre todo lo que es aspectos epidemiológicos, en quién es frecuente, en qué edades es más frecuente, cuál es el mecanismo de lesión, ¿ok? Y en qué parte del hueso o qué particularidad tiene. Es en la diáfisis, es en la cabeza, es en la apófisis, etc. En diagnóstico vamos a ver tres cosas. Uno, la clínica. ¿Cuál es la clínica característica? Dos, el dato de imagen radiológica que tengamos que ver. Si es que no hay ningún dato importante, lo obviamos. Y tres, acá vamos a ver las complicaciones. Entonces, voy a ponerlo de una vez en diagnóstico, el dato clínico, el dato de diagnóstico por imágenes y el dato de complicación. Por ejemplo, el nervio que se lesiona, la arteria que se lesiona. Y en tratamiento, sobre todo si es que hay algún dato importante que debamos recordar del tratamiento. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer para todas las lesiones. Me adelanto un poquito. Vemos que en todo el resumen vamos a enfocarnos siempre en eso. Generalidades, diagnóstico, tratamiento. Generalidades, diagnóstico, tratamiento, generalidades, diagnóstico, tratamiento. ¿Ok? Bien. Empezamos entonces con las luxaciones. Recuerden que las luxaciones son lesiones que generan deformación, deforman. Son lesiones que se les considera intraarticulares, ¿verdad? ¿Cuál es la luxación más frecuente? La más frecuente de todas es la del hombro anterior, que es justamente la que estamos viendo ahí en la radiografía, ¿no? La de la cabeza del hombro yéndose para adelante. Primero, hombro anterior, sobre todo frecuente en los adultos. Y en segundo lugar, se encuentra la del codo, codo posterior. Codo posterior, sobre todo en los niños. ¿Está bien? Ahora, las luxaciones, clínicamente en el diagnóstico se caracterizan por la triada, la triple D. D de dolor, D de disfunción, entre paréntesis le voy a poner impotencia funcional, y D de deformación. Todas las luxaciones tienen por lo menos un poquito de esto. Dolor, disfunción o pérdida de movimiento y deformación de la articulación. De hecho, la deformación es la que usualmente va a tener el signo característico, ¿ok? El diagnóstico por imágenes se hace con radiografía, no lo voy a poner acá porque es lo más fácil, lo más común. Y dentro de las complicaciones tienen principalmente las lesiones neurovasculares. Algún vaso sanguíneo o algún nervio suele lesionarse. O, en todo caso, fracturas intraarticulares asociadas. Por ejemplo, ¿se acuerdan en la luxación del hombro cuál era la fractura más frecuente? La lesión de Bankart, ¿no? La fractura del labrum, que era el rodete glenoideo. Bien, fracturas intraarticulares asociadas. El tratamiento de las luxaciones también sigue una secuencia, que era ¿cuál? Reducir precozmente. Inmovilizar, ¿se acuerdan los tiempos de inmovilización? Pues bien, en miembro superior usualmente se inmoviliza 3 a 4 semanas y miembro inferior se inmoviliza 5 a 6 semanas aproximadamente. Los ancianos se inmovilizan menos tiempo. ¿Por qué se inmovilizan menos tiempo? Porque esta inmovilización trae una complicación. ¿Cuál es? La rigidez articular. No solo la rigidez, sino la probable artrosis. Incluso las recidivas, luxaciones recidivantes a futuro. Bien, entonces, reducción, inmovilización y como tercer paso en el tratamiento, reducir, inmovilizar y rehabilitar. Secuencia de tratamiento de las luxaciones en general. Listo, esto es el resumen. Vamos a los esguinces. Los esguinces son, ¿qué cosa? Lesiones de ligamentos. Aquí se lesionan ligamentos. El ligamento más frecuentemente lesionado, bueno, son los del tobillo lateral. Y dentro del tobillo lateral, recuerdan que había varios ligamentos, ¿no? Peroneo tibiales anteriores, peroneo tibiales posteriores, peroneo astragaliano anterior, que era el más lesionado, peroneo astragaliano posterior, peroneo calcáneo. Es como una estrellita. El más frecuente, el peroneo astragaliano anterior. Es el más común de todos. ¿Y cuál es el mecanismo por el cual ocurren estos esguinces de tobillo? Ahí está. Este mecanismo, este movimiento del pie que se denomina inversión, por inversión del pie. Evidentemente, los del tobillo interno, del tobillo medial, se lesionan generalmente cuando hay otro movimiento, la eversión, ¿sí? Listo, siguiente. Los otros ligamentos que suelen lesionarse son los ligamentos de la rodilla, los ligamentos cruzados, los ligamentos colaterales. El más frecuente de rodilla, ligamento cruzado anterior. Bien, ¿listo? ¿En quiénes se lesiona más la del tobillo? Sobre todo en las mujeres. Es el grupo etario más frecuente. Los esguinces se les considera lesiones extraarticulares. Extraarticulares, a diferencia de las luxaciones que se les consideraba intraarticulares. En el diagnóstico, me estoy refiriendo a la clínica característica, no tiene la tríada de las luxaciones, pero tiene dolor, tiene disfunción y tiene inestabilidad. ¿Okay? Se vuelve inestable. Además puede presentar equimosis. Pero lo que define, y lo voy a resaltar, a una lesión de ligamento esguince es la inestabilidad. ¿Está bien? Listo. ¿Qué más? La clasificación de los esguinces, voy a poner clasificación, se da en 3 grados. Grado 1, grado 2 y grado 3. Es decir, una forma de decir leve, moderado y severo. ¿Está bien? El grado 1 es básicamente un elongamiento, una estirada del ligamento. Un estiramiento que genera micro rupturas. El grado 2, moderado, es una ruptura de menos del 50% del diámetro. Y el grado 3, una ruptura de más del 50% del diámetro, que a veces lo pueden considerar como total. ¿Okay? Clínicamente, el grado 1 se caracteriza por la triada dolor, disfunción e inestabilidad, pero leve. ¿Cuál predomina de ellos? Sobre todo dolor, además de una leve inestabilidad, además de una leve disfunción. En el grado 2, además del dolor, ya predomina un poco más la impotencia funcional. Voy a ponerlo con D, disfunción. La disfunción, la pérdida de función de la articulación. Y en tercer lugar, en el grado 3, como ya hay ruptura total, predomina la inestabilidad. Pero ojo, los tres, incluyendo la equimosis, pueden estar presentes en cualquier grado, ¿okay? Como leve, moderado, severo. No olviden que la inestabilidad genera, como en cualquier articulación, el signo del cajón. El cajón no solo para el ligamento cruzado entre las rodillas, sino para cualquier articulación que pueda generar una inestabilidad. Pueden jalar el pie hacia adelante por lesión del ligamento peroneo astragaliano posterior o anterior. Perdón. En el tratamiento inicial, no olviden que incluye reposo, ¿qué más? Hielo local, enfriamiento, compresión o vendaje, un vendaje para inmovilizar y elevación del miembro afectado. Reposo, hielo local, vendaje y elevación. Y de esa manera se refiere a los pacientes. Pero cuando ya les preguntan el tratamiento específico de cada uno de ellos, el grado 1 se maneja con un vendaje elástico. Hay que vendar. El grado 2 se maneja con una ferulización, inmovilización
con férula. Podría ser con yeso, pero los yesos se colocan de preferencia a partir de las 72 horas después de los 3 días. Yeso, más de 72 horas. ¿Okay? Y el grado 3 ya amerita usualmente cirugía, la corrección quirúrgica. La mayoría de veces. ¿No? Listo, esto como generalidades de los esguinces. Y otra lesión que debemos tener en cuenta son las lesiones tendinosas, las rupturas de los tendones. Y el tendón más frecuentemente afectado es el tendón de Aquiles. También están los tendones extensores de los dedos de la mano, el tendón tricipital, etc. Muchos tendones pueden lesionarse, pero el de Aquiles es el más frecuentemente lesionado y por eso vamos a enfocarnos en este. El tendón de Aquiles es también conocido como el tendón calcáneo. No olviden que es el tendón que termina uniendo las fibras musculares de los gemelos, gastrocnemios, el sóleo, ¿no? Y se inserta en el calcáneo. ¿Bien? Es la ruptura tendinosa más frecuente. ¿Cuál es la causa? El mecanismo de lesión o causa. Usualmente cambios bruscos en la posición. Cambios, pongan siglas de preferencia, cambios bruscos de posición. ¿Típico de quiénes? De saltadores. No confundan ruptura tendinosa con tendinosis con tendinitis. Una cosa es la tendinitis, el proceso inflamatorio de los tendones, que puede ser incluso hasta por causa viral. Otra cosa es la ruptura y otra cosa es la degeneración del tendón, ya sea por depósitos de calcificación, por microrupturas constantes, etc. Se va degenerando y calcificando. Otra cosa es la tendinitis, la inflamación aguda, y otra cosa es la ruptura. De hecho, que la lesión más frecuente es la ruptura, pero se puede reconocer también tendinitis o tendinosis. Nos estamos enfocando en la ruptura del tendón. Clínicamente tiene, como, al igual que las luxaciones, la triple D. D. Dolor, disfunción y deformidad. El dolor tiene un signo característico. ¿Cómo se define, cómo se describe el dolor característico de las rupturas tendinosas? El dolor se describe con el signo de la pedrada o signo del palazo, ¿no? Disfunción también se describe acá como la pérdida de la flexión plantar, que es justamente lo que estamos viendo en la imagen. ¿Recuerdan? Lo normal, esto es lo normal, que cuando estimulan los gastrocnemios, cuando generan presión de los gastrocnemios, hay una flexión plantar. ¿Cómo se llama eso? Maniobra de Thompson. Pero si al hacer el mismo estímulo no encuentran movimiento en el pie, ¿qué movimiento? Flexión plantar, es porque el tendón debe estar roto. Entonces en disfunción buscamos limitación o imposibilidad, si es que está completamente roto, para la flexión plantar. Eso se denomina maniobra o prueba de Thompson. Y la deformación tiene un signo, el signo del hachazo. El signo del hachazo, que es la deformación que existe en la parte dorsal del tendoncito. ¿Okay? El hachazo a nivel del tendón. Signo de la pedrada, signo del hachazo y disminución y posibilidad para la flexión plantar. El tratamiento va a depender del grado de ruptura. Si la ruptura es parcial, se va a optar muchas veces por nada más que inmovilización con yeso. Pero si la ruptura es total, tiene que pasar a una reconstrucción, a procedimientos quirúrgicos para restituir la integridad del tendón. Muy bien. Esto con lesiones de partes blandas, luxaciones, esguince, lesiones tendinosas, y ven que cumple justamente el enfoque que le estamos dando, ¿no? De generalidades, diagnóstico y tratamiento de una forma muy similar para casi todas las lesiones. Bien. A ver. Vamos ahora a las fracturas, generalidades de las fracturas. Vamos a diferenciar fracturas cerradas de fracturas abiertas. ¿Qué debemos recordar acá en generalidades? No olviden que las fracturas cerradas usualmente, son aquellas que no presentan una herida asociada, no tienen herida, estamos hablando en piel, partes blandas, no tienen una solución de continuidad. ¿Okay? El diagnóstico de las fracturas básicamente se caracteriza nuevamente por la triada D, dolor, disfunción y deformidad. El hueso más frecuentemente fracturado es en el miembro inferior, estamos hablando de la tibia. El miembro superior, estamos hablando del radio, los huesos más frecuentemente fracturados, y los tres presentan dolor, disfunción y deformidad, al menos levemente, ¿no? Además de esta triada, suelen presentar crepitación ósea puede presentar equimosis, pero siempre la triada es lo que le van a poner. Dentro de las complicaciones, y ya enfocándolo específicamente a las generalidades, a las fracturas cerradas, tenemos principalmente como complicaciones a las lesiones de partes blandas. Y el problema es que las lesiones de partes blandas pueden llevar sobre todo a síndrome compartimental. Bien, además, otras complicaciones pueden incluir pseudoartrosis, retardo en la consolidación, etc. Pero la complicación más representativa de las fracturas cerradas que no tienen por dónde liberar presión es justamente el síndrome compartimental asociado a lesión de partes blandas. Por eso el tratamiento de las fracturas cerradas está enfocado principalmente en la inmovilización. Lo primero que se tiene que hacer, bueno, de hecho, posterior al ABCD, siempre quiero recordarles acá porque a veces no lo toman en cuenta, luego del ABCD, porque usualmente son pacientes politraumatizados, deben pasar a la inmovilización de la extremidad afectada. Se inmoviliza, o se feruliza, o se estabiliza. Y luego tienen que decidir ya en el tratamiento específico de la fractura la posibilidad de una reducción, que puede ser abierta o puede ser cerrada. ¿Okay? Cerrada si es que no se reduce en el contexto de una cirugía. Cerrada, no quirúrgica. Y reducción abierta sí implica una reducción de tipo quirúrgico, lo que llamaríamos una reducción cruenta, ¿no? Reducción abierta en una cirugía. ¿Okay? Normalmente las fracturas cerradas deben pasar luego que se haya hecho la reducción, si es que lo necesitara, porque no siempre necesitan reducción, tienen que decidirse un tratamiento ortopédico o un tratamiento quirúrgico. Si amerita una estabilización quirúrgica, esto se denomina osteosíntesis. ¿Está bien? Entonces, al final, el tratamiento ya específico de las fracturas va a pasar por la decisión ortopédica o por la osteosíntesis. Pero lo primero que tenemos que realizar siempre es la inmovilización de la extremidad afectada. Acá este grafiquito se ha colado de abajo, así que no lo tengan en cuenta. Las fracturas abiertas, por otro lado, son aquellas que sí tienen una herida asociada. Y el hueso que más fractura abierta presenta, más frecuente, es la tibia. De hecho, por eso aquí se está representando la clasificación. La clasificación de las fracturas abiertas lo hace Gustilo y Anderson y los divide en tres tipos. Tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El tema está en que el 3 se divide en 3A, 3B y 3C. Por supuesto, a más grado, más lesión.
El grado 1 y 2 son lesiones dentro de todo no muy grandes. El grado 1, lesiones de menos de 1 centímetro sin compromiso de partes blandas. Sin compromiso de partes blandas. El grado 2 ya son lesiones de más de 1 centímetro, pero con lesión de partes blandas. Hay partes blandas lesionadas. Y en el grado 3 ya son lesiones extensas con exposición de hueso. La particularidad del 3A es que en el 3A el periosteo está OK, pero en el 3B ya el periosteo está dañado. Ya sabemos que el periosteo es clave en el proceso de regeneración de las fracturas porque aquí se encuentran las células mesenquimatosas y los osteoblastos que van a dar origen a los osteocitos en el proceso de consolidación. Por lo tanto, si hay daño de periosteo, vamos a tener mayor grado de lesión. Y en el 3C, lo que caracteriza, de hecho está representado en el grafiquito, es ya la lesión vascular, la lesión arterial específicamente. Además de todo lo anterior, lesión arterial y por supuesto una gran severidad de daño de partes blandas, con minuta, etc. Entonces, datos clave para cada uno. Grado 1, herida pequeña, sin compromiso de partes blandas importante. Grado 2, herida de más de 1 centímetro, ya con daño de partes blandas. Grado 3, ya son lesiones extensas, pero sin daño del periosteo. 3B, con daño del periosteo, y 3C, con daño arterial. El gran problema de las lesiones de partes blandas es la posibilidad de infección. Por eso, la complicación más frecuente de partes blandas suele ser, ¿cuál? La infección, con su respectiva osteomielitis, además de la pseudoartrosis, además de las lesiones neurovasculares, etc. Siempre con la posibilidad, incluso que en el 3C, pueda requerir amputación. El tratamiento aquí tiene algunos aspectos adicionales. Luego del ABCDE, por supuesto, que ya se supone que hacemos primero, tiene que venir el tratamiento inicial. Y la medida inicial en el lugar del accidente tiene 3 componentes. 1, irrigación del miembro afectado. 2, cuando digo irrigación, el lavado con suero fisiológico, ¿no? 2, vendaje, cobertura con una compresión leve. Y 3, inmovilización. El objetivo de la irrigación y el vendaje es proteger el lecho fracturado para no generar más colonización bacteriana y evitar de esta manera el posible síndrome compartimental. Y finalmente siempre tiene que ser inmovilizado, ¿ok? Pero ya en el tratamiento, así como en las fracturas arriba cerradas, teníamos que decidir entre el manejo ortopédico y la osteosíntesis, de acuerdo al daño de partes blandas y demás, al desplazamiento y esto. El tratamiento ya hospitalario, el tratamiento específico de las fracturas abiertas, tiene en primer lugar, lo más importante, la debridación. Retirar tejido contaminado y sobre todo si es que está necrosado, porque no olviden que el tejido necrosado que genera proliferación de anaerobios y eso sí puede llevar a situaciones mucho más severas. Debridación. Incluso puede ser repetida más de una vez. Antibiótico terapia. La antibiótico terapia de preferencia dentro de las primeras horas. ¿Está bien? Y vacuna esquema antitetánico de acuerdo al esquema que se maneja en infectología. Y algo más, cierre precoz de la lesión. Cuando digo cierre precoz de la lesión no estoy refiriéndome a reparar el hueso en sí, o sea, hacer la osteosíntesis, sino en lo posible cubrir la zona de lesión. Si es posible, afrontar la piel. ¿Por qué? Para evitar mayor colonización bacteriana. Y posterior a eso ya se decide la corrección del hueso, que generalmente no es con osteosíntesis, sino ya viene a ser con osteotaxis, que es un tipo de fijación externa. ¿Okay? Pero el componente más importante de manejo de las fracturas abiertas es debridar y su respectivo manejo antibiótico precoz. Generalmente mezclando, ¿cuál era el esquema? Usualmente se mezclaba una cefalosporina de primera generación con aminoglucósidos, ¿no? Y si es que había tejido necrótico y posible colonización de anaerobios, generalmente se agregaba penicilina, o había sido fracturado en zonas con contenido de materia fecal y muy contaminado, muy sucio, se prefería la penicilina gesólica. Muy bien, esto como generalidades de enfoque de las fracturas cerradas y abiertas. Las fracturas patológicas son aquellas asociadas ¿a qué? Asociadas a osteoporosis. Voy a poner acá, son aquellas que están que ocurren en huesos enfermos, huesos debilitados, ya sean descalcificados, desmineralizados. Es más frecuente en qué patología, en la osteoporosis, por lo tanto es un poco más común en los ancianos. Y los huesos que más frecuentemente se lesionan como fractura patológica son las vértebras, en primer lugar, el cuello de fémur y la fractura de coles, o las tipo coles en general. Y luego un montón, el hombro, la cabeza del fémur, la misma cabeza del húmero, etc. Pero estas son las más comunes, ¿ok? Otras, la osteomalacia también. Y en general cualquier patología que pueda generar debilidad de los huesos. Esto es la diferencia de las fracturas no patológicas que ocurren ya también sobre un hueso sano. ¿Está bien? Las fracturas en tallo verde y en fracturas en rodete, ambas son fracturas típicas de los niños. Es el grafito que arriba se nos había ubicado, ¿no? Ambas son fracturas incompletas o no se les considera fracturas del todo porque no parten el hueso en su totalidad. Estas en tallo verde solamente fracturan uno de los lados del hueso, pero el otro no. El periósteo está íntegro al otro lado. Vean la importancia siempre del periósteo. Entonces, le podemos poner acá fracturas incompletas. ¿Okay? Típica de los niños y sobre todo son más frecuentes en general en los huesos largos, sobre todo antebrazo, es decir, radio y cúbito. Al cúbito también se le llama como ulna. Esas son fracturas en tallo verde. La fractura en rodete, llamada también fractura en torus, en realidad no es una fractura en sí porque el hueso no está roto, está aplastado, es una compresión. Una compresión. Fractura por compresión. Compresión en la cual no hay daño del periósteo. El periósteo está completamente intacto a todo alrededor. Solamente la corteza se ve comprimida. ¿Okay? Solamente el daño de la corteza y esto sí es más frecuente a nivel del radio. Las fracturas por estrés, llamadas también, ¿cuál es el otro nombre? Fracturas por fatiga, son fracturas por sobreutilización. Sobreutilización del hueso. Generalmente cuando le dan golpe y golpe repetido sobre el mismo hueso constantemente y esto genera cambios bioquímicos, cambios en el metabolismo de esta zona y un proceso de inflamación crónica. Entonces no solamente van a encontrar la probable fractura, sino también un halo de intento de consolidación alrededor, una reacción perióstica propia de la consolidación, del intento de consolidación. Ejemplo típico acá, la fractura del recluta que ocurre sobre todo en el segundo tercer metatarsianos en el pie. Generalmente los soldaditos que están marchando constantemente. Bien, y todo esto como generalidad, un enfoque general de las fracturas y los temas más comunes que debemos manejar.